Desde el último especial de Halloween me di cuenta de que a ustedes les gustan las historias de los suscriptores. Tengo un gran repertorio de ellas, así que voy a seleccionar algunas pocas para contarles en el canal. Periódicamente haré una selección de estas historias porque sé que hay muchas interesantes y que realmente dejan mucho que pensar. Fue hace mucho tiempo, cuando aún vivía con mis padres. Recuerdo que un día mi padre, como cualquier día normal, solía hacer muchas llamadas en su teléfono por su trabajo. Este lo requería para comunicarse constantemente a múltiples clientes, pero ese día accidentalmente se le cayó el teléfono, y este obviamente se quebró y no prendió más. Entonces, cuando yo regresé a mi casa porque venía de la preparatoria, él me pidió si podía usar mi teléfono ese día para poder comunicarse con sus clientes y demás, en lo que más tarde saliera a comprar otro. Entonces yo acepté y quité mi SIM card de mi teléfono, y él puso su SIM card de su teléfono descompuesto en el mío, y así terminó lo que tenía pendiente ese día. Por alguna razón ese día ya no salió a comprar uno porque tuvo otras cosas que hacer pendientes, pero al final del día me devolvió el teléfono. Ya era de noche y me dijo: guárdame mi tarjeta SIM, en la mañana lo tomaré, iré a comprar un nuevo teléfono. Así que yo me quedé haciendo tareas pendientes que tenía en la escuela. A este punto quiero referir que tenía un escritorio pequeño en el cual estaba mi laptop y lo usaba para poner mis cuadernos y libros. Antes de dormir puse mi SIM card en mi teléfono y dejé el de mi padre a un lado de mi laptop en el escritorio, donde él pudiera verlo por la mañana por si se olvidaba y lo tenía que agarrar. Y aquí viene lo curioso. El día siguiente él me despertó antes de que sonara mi alarma y me preguntó dónde había puesto su SIM card, que lo ocupaba antes de irse a su trabajo para pasar por un teléfono nuevo. A lo cual, a medio despertar, le dije: ahí está en mi escritorio al lado de mi laptop. Él me respondió extrañado que ahí, al lado de la laptop, no había nada. Le dije que viera abajo, no sé, tal vez se hubiese caído, pero me dijo que no había nada en el piso. Como todo padre o toda madre, ya estaba molesto. Oye, despiértate de una vez y dime dónde lo dejaste, ya que me tengo que ir. Me levanté de mi cama y miré en el escritorio y no podía creerlo. El SIM card no estaba ahí, lo cual me extrañó demasiado. Le dije: mira, aquí es donde lo puse antes de irme a dormir. Le señalé exactamente en la parte en que lo había dejado. Él me respondió: ¿estás seguro? ¿No está en tu teléfono o no lo cambiaste? Le dije que no, que yo lo había cambiado ayer antes de dormir, y para estar seguros procedí a mostrarle mis contactos en el teléfono, ya que los del SIM de él eran totalmente diferentes. Y me dice de nuevo: ¿seguro que ahí lo pusiste? Sí, ahí lo puse, papá. Procedí a mover mi laptop, unos cuadernos, unas hojas, dejé limpio el escritorio y no se veía por ningún lado. A este punto me dijo: no quiero irme sin llevármelo. Le dije: pues hay que buscarlo igual, yo tampoco quiero llegar tarde a la preparatoria. Tengo una pequeña ventana en mi dormitorio, la cual siempre cierro antes de dormir, así que no creo que el aire se lo hubiese llevado volando. Pero de todas maneras me puse a registrar todo mi cuarto. Busqué en mi closet, estaba a un lado de mi cama, donde pongo mis zapatos, donde estaba un pequeño mueble donde guardo cosas que ocupo materiales de la escuela, y el SIM no aparecía por ninguna parte. Hasta en el pequeño bote de basura que estaba a la salida de mi cuarto, por si no lo hubiese tirado por accidente. No sé, nos dio más de media hora y no encontramos esa bendita SIM card. A este punto le dije, ya casi de manera irracional: papá, no creo que las SIM card vuelen o desaparezcan por magia. Pero lo extraño es que él no lo toma mal, y me dijo: pues si fuera un duende tal vez. Y entre risa y burla, le dije: pues tal vez se lo llevó uno de los duendes. Soltamos risas en ese momento, a pesar de lo frustrante de la situación. Tengo que recalcar en este punto que él no estaba dispuesto a prescindir de su SIM card. Tenía todos los contactos agregados de su trabajo, y cambiar un nuevo número significa perder clientes por el hecho de que no sepan que tienes uno nuevo. Por ese detalle no quería perderlo. Se tomó un respiro y dijo: pues bueno, tal vez va a aparecer. Y seguimos buscando. Ya con el paso del tiempo ya no sabía ni qué hacer, pero en eso me acordé que una vez él bromeaba con los chaneques, que son parecidos a los duendes, y le dije: ¿no será que el chaneque lo tomó? Y yo no sé si crean eso o no, pero en ese momento sentí que se acordó de algo y procedió a decir lo siguiente: chaneque, déjalo ya, devuélveme mi SIM card. En ese momento yo me lo tomé con humor y estaba a punto de reírme, pero me di cuenta que mi padre estaba muy serio.
y en cuanto me volteé a mirar a mi escritorio, vi algo que para mí era imposible. Del humor pasó un terror inimaginable, algo que al día de hoy no puedo creer que fuera verdad, lo juro por Dios. En el escritorio volvió a aparecer de la nada el SIM card exactamente donde yo lo había dejado la noche anterior, en el mismo punto. Es como si por alguna razón se hubiera desvanecido y vuelto a aparecer, como si todo el tiempo hubiese estado ahí, pero nuestros ojos no podían verlo. Y mi padre estaba ahí, conmigo, viendo con sus mismos ojos algo imposible. En eso él tomó el SIM y se quedó callado un momento. Yo estaba como piedra, sin poder reaccionar. Y me dijo, así que no fuiste tú, era él. Lo cual yo no pregunté en el momento a qué se refería. Tiempo después llegué a la conclusión de que se refería a los chaneques. En ese momento me esforcé en tratar de imaginar que todo lo que pasaba era un sueño, que seguía durmiendo, pero no. Ya estaba saliendo el sol, iba tarde a la escuela y esa SIM card volvió a aparecer ante mis ojos. Ese día en la escuela andaba en shock y no podía contarle a mis compañeros y amigos o maestros por lo que había pasado. Ese día mi vida cambió en el sentido de la comprensión sobre lo sobrenatural. Mi padre no volvió a mencionar el evento. Ambos hemos tratado de olvidar y dejarlo como una anécdota, pero sin recordarlo o compartirlo con alguien más. Solo hasta el día de hoy decidí compartirte esta pequeña pero aterradora anécdota. Un saludo, Habitación Oscura. Hola, soy de Chile, ciudad de Santiago, tengo 31 años, soy fan de la Habitación Oscura desde hace ya un par de años. Siempre escucho los relatos cuando voy a dormir o mientras realizo los deberes en casa. Desde que tengo uso de razón, me gusta todo lo que es paranormal. Me llama mucho la atención lo desconocido. Nunca pensé que algún día podría relatar mi historia, una de mis vivencias que me hizo creer más en el tema. Trabajo en seguridad desde hace 20 años y nunca me tocó vivir algo parecido. Me encontraba trabajando de noche en un centro de distribución. Mi labor era realizar rondas preventivas por el exterior de esa instalación, junto con un perro entrenado que me acompañaba a todos lados. Seguridad táctica le dicen aquí en Chile. Tenía que realizar rondas cada hora aproximadamente. Junto con el perro caminábamos por todo el exterior de la instalación, verificando que todo estuviera tranquilo y cualquier anomalía informarla vía radial a un supervisor de terreno. Cabe mencionar que me encontraba solamente yo en el exterior junto al perro. Llevaba un par de semanas ya en la instalación y siempre me llamó la atención un espacio que se formaba en la parte de la calle donde había unos peluches junto a una grutita, como una especie de gran alcantarilla enrejada. Nunca pregunté nada y tampoco nunca nadie me dijo nada sobre ese sector. Constantemente, cada 2 o 3 días, nos cambiaban al canino por protocolos de la empresa. En uno de los turnos llegó un canino nuevo. Tenía aproximadamente 8 meses. Era muy juguetón y tierno, súper bien entrenado y obediente. En cada ronda que realizábamos me percataba que el canino, al momento de pasar por el sector que daba a la calle, donde estaba la grutita con los peluches colgando de la reja, él siempre se quedaba mirando fijo. No hacía nada, no ladraba, pero se fijaba en modo alerta, observando fijamente. Me empecé a cuestionar si él podía ver algo, pero no le di mucha importancia. Llegó la ronda de las 4 de la madrugada. Me acerqué al canino y fuimos a caminar por todo el perímetro. Y fue ahí cuando sucedió. Yo pensé que estaba alucinando. Pensé que quizás era el sueño que me estaba jugando una mala pasada. Pero no, allí estaba. Era un niño aferrado de la reja. No tenía más de 8 años. Estaba con sus manos fijadas a la reja frente a mí a una distancia de unos 15 metros. Sus manitos estaban agarrando la reja y su cabeza inclinada hacia el suelo. Llevaba un gorro que le tapaba su cara. Me refresqué los ojos para ver si esto no era por falta de sueño, pero no, él seguía allí. El canino entró en modo alerta, mirando fijamente donde se encontraba el niño. No ladraba, solamente observaba. Y empezamos a caminar hacia la dirección donde se encontraba el niño, yo sin sacarle la vista de encima. Tenía la siniestra impresión de que si pestañeaba, eso que tenía al frente desaparecería. No sentí miedo en ese momento, solo sentí impresión, como un estado en shock, ya que era imposible ver a un niño de esa edad y a esa hora en semejante lugar.
Una gruta oscura, fría y totalmente enrejada. Llegando ya a unos 5 metros aproximadamente donde se encontraba este sector de peluches, el niño se desvanece frente a mis ojos. Juro que se me congelaron las piernas. Me quedé totalmente impactado. Mi cuerpo dejó de responderme por un momento. Escribiendo esto me da escalofrío solamente de recordar ese momento. El perro solo observaba y eso me dio a entender que no era una entidad negativa, ya que tampoco me causó miedo. Continué con la ronda pensando en qué carajos fue lo que pasó, qué fue lo que vi y si había sido en mi imaginación. Pasaron los días y todo siguió normal. Tenía que pasar constantemente por ese sector, junto al canino u otro que la empresa me enviara. En uno de mis turnos, antes de dirigirme a mi sector para empezar mi jornada laboral, me encontraba tomándome una taza de café en la cafetería. En eso ingresó un supervisor y nos pusimos a charlar sobre temas de trabajo. En lo que nos encontrábamos charlando, le pregunté si él había escuchado algo de otro personal de seguridad sobre la grutita con los peluches cerca del perímetro. Él me dijo que llevaba 20 años trabajando allí y que nunca había escuchado nada. Pero sí sabía que en ese sector había muerto un niño pequeño. Respecto a la visión que tuve, no volvió a repetirse, pero constantemente, cada vez que realizaba las rondas con los caninos, ellos se quedaban observando fijamente ese sector. Muchas gracias por leer mi historia. Saludos desde Chile. Buenas noches, me gustaría contarte una parte de mi historia. Soy de México, provengo de una familia clase media, con un entorno familiar complicado y conflictivo, especialmente por la relación que tuvieron mis padres. Mi padre vivía lejos de nosotros por cuestiones de trabajo, con una nueva pareja y lo veía realmente poco. Mi historia comienza en diciembre del año 2018. En una plática común y corriente con mi madre, me menciona su deseo. Me dijo que cuando ella muriera quería que yo me quedara en nuestra casa y que no le gustaría que me fuera a mudar con mi padre. En el momento no le tomé importancia a sus palabras. 3 días después, mi madre murió de manera repentina por cuestiones de salud, aunque al fin y al cabo nadie está preparado para que eso suceda. Los siguientes días estuvieron llenos de tristeza, estrés y miedo por el futuro. No había manera que yo me quedara solo en casa, tenía 16 años y tenía que estar cerca de mi padre y mi hermana. No tuve opción, me mudé con mi padre. En tan solo 10 días, mi vida tuvo un cambio de 180 grados. Se llenó de amargura y depresión. No habían pasado muchos días en mi nueva ciudad cuando cosas extrañas empezaron a pasar. Comenzaron a abrirse puertas, escuchaba mi nombre, veía sombras y se movían las cosas por sí solas. Realmente nunca tuve miedo. Inexplicablemente, la vibra que me daba al ver y escuchar eso no era mala. Sentía que era mi madre. Era para mí muy común sentir que jalaban mi camisa. Realmente lo sentía casi todos los días, pero yo insistía en creer que era mi imaginación y nunca le tomé la importancia. Un día de esos, lo que para mí era común, todo cambió. Sentí eso como todos los días mientras desayunaba enfrente de mi padre. Horas después, estando a solas, me comentó que había visto que me jalaban la camisa, cosa que creía que era mi imaginación, pero en ese momento sentí que mi sangre se helaba hasta la punta de los dedos de los pies. Ese mismo día, por la noche, me quedé agotado de mi rutina, me recosté en mi cama y me dormí al poco tiempo. Lo que pasó aún no lo sé explicar con exactitud, ni sé qué fue lo que realmente pasó. Estaba dormido, y haya sido un sueño o no, era como si estuviera dormido con los ojos abiertos. Podía ver, pero no moverme. En la esquina de mi cuarto veía una figura negra flotando. Era como si estuviera congelado. Podía ver, pero no podía moverme ni hablar. Cuando más asustado estaba, vi como esa figura negra voló hacia el techo y se abalanzó contra mí. En ese momento pude gritar y exaltado salí corriendo. Hasta la fecha, no sé si fue un sueño o pasó en verdad, pero si fue un sueño, estaba soñando con los ojos abiertos. Un par de meses después regresé a mi ciudad natal, a mi casa. Tan solo días después siguieron algunas anomalías, cosas que se movían y todo eso. Pero cada vez que pasaba algo así, sentí una paz inmensa.
Y el día que cambió todo pasó lo mismo, pero acompañado de una paz tan grande que me sacó un río de lágrimas. Y desde ese momento mi vida se calmó, dejaron de suceder cosas y en sí la paz en mi vida se quedó para siempre. Siempre consideré que mi madre estaba enojada o triste y esto impedía su descanso. A día de hoy vivo en otra ciudad independiente y a poco de terminar la universidad. Nunca volví a ver ni sentir una sensación parecida. Sinceramente, creo que mi madre ya descansa en paz. Y esta es mi historia. Sería un honor si fuera narrada por ti y estuviera en tu canal. Saludos y buenas noches. Y estas fueron las 3 historias de esta noche. Muchas gracias a los suscriptores que se tomaron el tiempo de escribir y compartir sus anécdotas. Sé que no es fácil ya que forma parte de la intimidad de cada persona. Y para ustedes, la audiencia, estén atentos para otra entrega de testimonios de suscriptores.